El día que descubrí que las joyas de mi abuela habían desaparecido, algo en mi interior se hizo añicos. No solo el evidente dolor de perder preciadas reliquias familiares, sino también la constatación de que el hombre en quien había confiado mi vida me había traicionado de la forma más cruel posible. De pie frente a mi joyero vacío con las manos temblorosas mientras recorría el forro de terciopelo donde debería haber estado el collar de esmeraldas de mi abuela, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Recuerdo como si fuera ayer el día en que mi abuela me regaló esas piezas. Me había llamado a su dormitorio unas semanas antes de morir, y sus manos retorcidas por la artritis abrieron con cuidado la antigua caja de madera que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. No son solo joyas, Grace, había dicho con voz débil pero decidida. Son la historia de nuestra familia, nuestras luchas, nuestros triunfos. Cada pieza cuenta la historia de las mujeres fuertes que nos precedieron. El collar de esmeraldas se lo había regalado mi bisabuela a su madre, que había vendido casi todo lo que tenía para comprarlo durante la Gran Depresión, creyendo que tener algo hermoso para usar ayudaría a su hija a mantener la dignidad durante esos tiempos difíciles. Los pendientes de perla habían sido el regalo de bodas que le había hecho mi abuela a su padre, que había trabajado 2 turnos en la fábrica durante un año para poder comprarlos. Cada pieza no solo tenía un valor monetario, sino que también representaba el peso de los sacrificios y el amor de mi familia. Y ahora habían desaparecido, los había vendido mi marido, Ronald, sin siquiera hablar con él. Cuando lo confronté esa noche, su respuesta me heló la sangre. Necesitaba ayudar a mi familia, dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del clima. El negocio de mi hermano está en problemas y él necesita capital. Cuando expresé mi sorpresa y mi enojo, su rostro se transformó en algo que nunca había visto antes. Una máscara de desprecio y superioridad que me hizo dar un paso atrás. «Estás aquí para esto», espetó. «Lo tuyo es mío. En eso consiste el matrimonio». En ese momento, de pie en nuestra cocina, con el sol de la tarde entrando por las ventanas, vi a Ronald con claridad por primera vez en nuestros 15 años de matrimonio. Vi la sutil manipulación que me había ido aislando poco a poco de mis amigos y mi familia. Vi la forma en que poco a poco había ido tomando el control de nuestras finanzas, convenciéndome de que era para nuestro futuro compartido. Vi los pequeños comentarios y críticas que habían socavado mi confianza a lo largo de los años. Las joyas no eran solo joyas, eran el último hilo que me conectaba con mi propia identidad, el legado de mi familia, y él lo había cortado sin pensarlo 2 veces. Esa noche, mientras Ronald dormía profundamente a mi lado como si nada hubiera pasado, me quedé despierta, con la mente acelerada. Pensé en las palabras que mi abuela había dicho años atrás. Recuerda, Grace, que vienes de una familia de mujeres que nunca se rindieron cuando la vida se puso difícil. Pensé en mi bisabuela, que llevaba ese collar de esmeraldas con orgullo durante la depresión, y se negó a dejar que las circunstancias quebrantaran su espíritu. Por la mañana, ya había tomado mi decisión. Esperé hasta que Ronald se fue a trabajar y me dio un beso de despedida como si todo estuviera normal. Luego comencé a empacar. No todo, solo lo que necesitaba. Ropa, documentos importantes y las pocas fotos preciosas que me quedaban de mi familia. Saqué el dinero que había estado ahorrando en secreto de mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca, una cantidad que Ronald no conocía porque nunca se había molestado en preguntar sobre mi pequeño pasatiempo, como él lo llamaba. Mientras colocaba la llave de mi casa en la encimera de la cocina, noté el imán en nuestro refrigerador, un recuerdo de nuestra luna de miel en Hawái, con las palabras Paradise Found, paraíso encontrado. No me pasó desapercibida la ironía. Saqué un trozo de papel y escribí 4 sencillas palabras: «Sírvase usted mismo el paraíso». Justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, sonó mi teléfono. Un mensaje de texto de Ronald. «No te olvides de recoger mi ropa en la tintorería hoy. Y preparo esa pasta que me gusta para cenar». Dejé el teléfono junto a la llave, lo apagué y salí por la puerta sin mirar atrás. Me temblaban las manos, pero mis pasos eran seguros. No tenía idea de hacia dónde me dirigía, pero por primera vez en años, sentí que iba en la dirección correcta. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo. La verdadera prueba de mi fuerza aún estaba por llegar y desafiaría todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre el amor y sobre la supervivencia. La primera noche de libertad no me pareció nada libre. Me senté en una modesta habitación de motel en las afueras de la ciudad, mirando los faros de los coches que pasaban por la autopista.
Cada vez que oía pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba, imaginando que Ronald me había encontrado de alguna manera. La habitación olía a cigarrillos viejos y a ambientador barato, pero era mejor que respirar el aire sofocante de las mentiras en casa. Mi teléfono estaba sin energía en mi bolso y casi podía verlo llenándose de mensajes y llamadas perdidas. Una parte de mí quería encenderlo para saber qué estaba diciendo Ronald, cómo estaba reaccionando, pero sabía que no era así. 15 años de matrimonio me habían enseñado que su primera respuesta sería el encanto, los dulces mensajes de preocupación y amor. Después vendrían los sentimientos de culpa, las acusaciones y finalmente las amenazas. Había visto que este patrón se desarrollaba en conflictos más pequeños. No podía imaginar su reacción al encontrar nuestra casa vacía. Mientras yacía allí en la oscuridad, mi mente se dirigió a Mónica, mi mejor amiga de la universidad con quien no había hablado en años. A Ronald nunca le había gustado, y decía que era una mala influencia porque cuestionaba su comportamiento controlador. Poco a poco, como tantas otras amistades, habíamos perdido el contacto. Ahora, deseaba haber mantenido esas conexiones, haber conservado algún vínculo con el mundo exterior. A la mañana siguiente me obligué a enfrentar la realidad. Tenía aproximadamente $3.200 ahorrados, suficientes para 2 meses si tenía mucho cuidado. Mi trabajo en la biblioteca apenas me pagaba más que el salario mínimo. Tendría que encontrar algo mejor, rápido. Mientras estaba sentada en el pequeño escritorio de mi habitación de motel, haciendo listas y cálculos, me di cuenta de lo bien que Ronald había orquestado mi dependencia de él. Mis tarjetas de crédito eran todas cuentas conjuntas, y ahora no podía arriesgarme a usarlas. Mi coche estaba a su nombre. Incluso mi teléfono móvil estaba en su plan familiar. Pasé ese primer día dando pequeños pasos hacia la independencia. En un banco local, abrí una nueva cuenta solo a mi nombre. En una tienda de teléfonos móviles, me compré un teléfono básico con un nuevo número. Cada acción me resultaba aterradora y estimulante a la vez, como aprender a caminar de nuevo después de haber estado en silla de ruedas durante años. La mujer del Centro de Apoyo a las Personas con Violencia Doméstica, si finalmente me admití a mí misma que eso era lo que me pasaba, me ayudó a entender que no estaba sola. El abuso financiero sigue siendo abuso, dijo con dulzura mientras yo sollozaba con mi historia. Vender tu herencia sin permiso, controlar tu acceso al dinero, aislarte de los sistemas de apoyo. Todas estas son formas de violencia doméstica. Sus palabras me golpearon como olas, cada una de las cuales arrastraba otra capa de duda sobre mí misma. Esa tarde hice algo que no había hecho en años, fui sola a una cafetería. Me quedé allí sentada, observando a la gente ir y venir, bebiendo una sola taza de café durante horas porque necesitaba ahorrar dinero. Una pareja de ancianos en la mesa de al lado me llamó la atención. La mujer le estaba contando a su marido sobre un libro que acababa de terminar y él la escuchaba con un interés genuino, le hacía preguntas y se relacionaba con sus pensamientos. No recordaba la última vez que Ronald había mostrado interés en algo que yo tenía que decir. Cuando salía de la cafetería, sonó mi nuevo teléfono. El número no me resultaba familiar, pero cuando contesté escuché una voz que no había oído en más de una década. Gracias, soy Mónica. Tu hermana me encontró en Facebook y me contó lo que pasó. He estado tratando de comunicarme contigo todo el día. Me quedé paralizada en la acera, agarrando mi teléfono como si fuera un salvavidas. La voz de Mónica me trajo recuerdos de quien solía ser, la chica universitaria segura de sí misma que tenía sus propios sueños y opiniones. No sé qué hacer, susurré, luchando por contener las lágrimas. Sí lo haces, respondió Mónica con firmeza. Ya lo hiciste. Te fuiste. Ahora solo tienes que seguir adelante. Escucha, vivo a 3 horas de aquí. Tengo una habitación libre. Es tuyo si lo quieres. La oferta quedó suspendida en el aire como una cuerda lanzada a una persona que se está ahogando, pero algo me impidió tomarla de inmediato. Necesito pensarlo, dije finalmente. Primero tengo que averiguar si puedo valerme por mí misma. Mónica lo entendió. Siempre lo hizo. La oferta sigue en pie, dijo. Pero, Grace, decidas lo que decidas, no vuelvas. Te vi desaparecer una vez. No puedo permitir que vuelva a suceder. Esa noche, cuando estaba en la habitación del motel, recibí un mensaje de texto de un número desconocido.
De alguna manera, Ronald ya había conseguido mi nuevo número. Sé que estás asustada y confundida, decía. Vuelve a casa. Podemos resolver esto. Te compraré joyas nuevas, mejores joyas. Vuelve a casa. Me temblaban las manos al leer su mensaje. La antigua Grace podría haber estado tentada, podría haberse convencido a sí misma de creerle, pero, sentada allí, en aquella pequeña habitación de motel, sentí que algo nuevo echaba raíces en mi interior. Algo que parecía fortaleza. Borré su mensaje sin responder. Luego saqué mi cuaderno y comencé a escribir. Querido Ronald, estoy perdido ni confundido. Por primera vez en años me encuentro a mí misma. Me detuve, arrugué el papel y lo tiré a la basura. No merecía una explicación. Y lo que es más importante, yo no le debía ninguna. En lugar de eso, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar listados de departamentos en la ciudad. Todos eran mucho más caros de lo que esperaba y mi corazón se hundió mientras pasaba las páginas una tras otra. Pero entonces vi algo interesante. Una asociación local de mujeres empresarias ofrecía un curso intensivo de 6 semanas sobre licencias inmobiliarias, con ayuda financiera disponible para mujeres en transición. Cuando hice clic en el enlace para obtener más información, escuché la voz de mi abuela en mi cabeza. A veces, Grace, perderlo todo es solo la forma que tiene la vida de hacer lugar para algo mejor. No tenía idea de si podría triunfar como agente inmobiliario, pero por primera vez en años me entusiasmó descubrirlo. Completé la solicitud en línea justo cuando un trueno resonó afuera de mi ventana y la lluvia comenzó a golpear el vidrio. Se avecinaba una tormenta, tanto en sentido literal como figurado, pero esta vez estaba listo para enfrentarla. El curso de licencias inmobiliarias resultó ser tanto mi santuario como mi campo de batalla. Encontré un apartamento estudio que apenas podía permitirme y me lancé a estudiar. Todas las mañanas me despertaba a las 5 de la madrugada, repasaba mis notas mientras tomaba un café instantáneo y luego me dirigía a mi turno matutino en la biblioteca antes de asistir a las clases de la tarde. El horario era agotador, pero me mantenía demasiado ocupada como para pensar en el dolor que sentía en el pecho. Carol, nuestra instructora principal, se convirtió en mi mentora inesperada. Una mujer de unos 60 años con cabello gris acero y ojos penetrantes que no se perdían nada, me atrapó un día después de la clase. Tus notas en los exámenes son excelentes, dijo, pero pareces llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Algo en su mirada directa atravesó mis muros cuidadosamente construidos. Antes de que me diera cuenta, estaba sentada en su oficina contándole todo, sobre las joyas, sobre Ronald, sobre los años de manipulación sutil que habían llevado a esa traición final. Ella escuchó sin interrumpir, solo el tensado de su mandíbula mostraba su reacción. Sabes, dijo cuando terminé, veo muchas mujeres como tú en estos cursos. Mujeres que comienzan de nuevo. Los que triunfan no siempre son los más inteligentes ni los más experimentados. Son los que tienen hambre de cambio, los que tienen algo que demostrar, sobre todo a sí mismos. Hizo una pausa y me observó. Tienes hambre, lo puedo ver, pero la vida tenía otros planes para poner a prueba mi determinación. Una tarde, cuando salía de la biblioteca, encontré a Ronald esperándome junto a mi coche. Casi se me paró el corazón. Se veía diferente, más delgado, sin afeitar, su habitual aspecto pulcro ligeramente desgastado en los bordes. Grace, dijo en voz baja, con esa voz suave que una vez me hizo sentir tan segura. Tienes que volver a casa. Esto ya ha durado demasiado. Dio un paso hacia mí y yo retrocedí instintivamente. Vendí las joyas para ayudar a mi hermano, sí, pero lo hice por nosotros. Por nuestro futuro. Su negocio nos hará ricos. Te iba a sorprender con algo aún mejor. Sentí que una risa histérica me subía por la garganta. Algo mejor. Esas piezas no tenían que ver con su valor monetario, Ronald. Tenían que ver con la historia de mi familia, con las mujeres que me precedieron. Pero nunca lo entendiste, ¿verdad? Igual que nunca me entendiste a mí. Su rostro se ensombreció. Comprendí que te estabas volviendo demasiado independiente. Este trabajo, estas clases que estás tomando, te están cambiando. La antigua Grace nunca habría abandonado su matrimonio de esta manera. La antigua Grace tenía miedo. Le respondí con voz más fuerte de lo que sentía.
La antigua Grace pensaba que el amor significaba renunciar a partes de sí misma hasta que no quedara nada. Se acercó más y vi un brillo peligroso en sus ojos que reconocí de nuestras peores discusiones. No tienes derecho a tirar a la basura 15 años de matrimonio. ¿Qué pensará la gente? Tu hermana me llamó ayer, muy preocupada por ti. Incluso ella piensa que estás siendo irracional. Mi hermana. Por supuesto que la había conquistado. Betsy siempre se había dejado seducir fácilmente por el encanto de Ronald, que siempre me decía lo afortunada que era por tener un marido tan devoto. La idea de que ella se pusiera de su lado provocó en mí una nueva oleada de dolor. Ya no me importa lo que piense la gente, dije, aunque a una parte de mí sí le importaba, desesperadamente. Y tampoco me importa lo que pienses tú. Déjame en paz, Ronald. Se acabó. Intenté pasar junto a él hacia mi coche, pero me agarró del brazo. No lo suficientemente fuerte como para hacerme daño, pero lo suficientemente firme como para recordarme su fuerza. Estás cometiendo un error, susurró. No eres nada sin mí. ¿Quién va a querer a una mujer de mediana edad sin una carrera profesional, sin dinero, sin el apoyo de una familia? Por un momento me quedé paralizada, sus palabras atacaron cada inseguridad con la que había estado luchando. Entonces escuché la voz de Carol en mi cabeza. Los que triunfan son los que tienen algo que demostrar. Solté el brazo de golpe. La quiero, dije claramente. Quiero a esa mujer que estás describiendo. Ella es lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo sin nada en lugar de vivir con todo en una jaula dorada. Ahora aléjate de mi auto o llamaré a la policía. Dio un paso atrás, sorprendido por mi firmeza. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz había perdido la seguridad. Esa noche no pude dormir. Seguí repitiendo el enfrentamiento en mi mente, preguntándome si debería haberlo manejado de otra manera. Alrededor de la medianoche mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Betsy. Ronald me contó todo. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta? Mamá y papá estarían muy decepcionados de ti. Las palabras me parecieron golpes. Apagué el teléfono y me acurruqué en la cama, intentando contener las lágrimas. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, me di cuenta de algo. El dolor era diferente ahora. Antes, había sido el dolor de estar atrapado, de asfixiarse lentamente. Ahora era el dolor del crecimiento, de los músculos estirándose y fortaleciéndose. A la mañana siguiente llegué temprano a clase, con los ojos todavía hinchados por el llanto. Carol me miró y me llevó a un lado. Una noche difícil. Asentí y luego cuadré los hombros. Pero estoy lista para trabajar. Sonrió. Bien, porque hoy empezamos con el derecho contractual y todo lo demás va a parecer un juego de niños. Mientras tomaba asiento, vi que 2 filas más adelante había una nueva estudiante, una mujer de mi edad que parecía tan cansada como yo. Durante el descanso se presentó como Diane. Me despedí de mi marido hace 6 meses, dijo sin más preámbulos. Se jugó nuestros ahorros y descubrió que había hipotecado nuestra casa sin decírmelo. Nos miramos y reconocimos las mismas cicatrices de guerra. ¿Quieres tomar un café después de clase?, pregunté. Conozco un lugar. Ella asintió y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza, no la desesperación que me había mantenido con Ronald durante tanto tiempo, sino algo más firme, más sustancial, como los primeros brotes verdes que se abren paso a través de la dura tierra invernal. Lo que no sabía entonces era que esto era solo el comienzo de una red que resultaría más valiosa que cualquier joya. Pero tampoco sabía que Ronald estaba lejos de haber terminado de intentar recuperar lo que consideraba su propiedad. Tomar un café con Diane se convirtió en nuestro ritual diario. Nos reuníamos en un pequeño café entre clases y compartíamos historias y estrategias de supervivencia. Me contó sobre la adicción al juego que había destruido su matrimonio, cómo su marido había ocultado sus pérdidas hasta que los acreedores comenzaron a llamarla. Le hablé de las joyas, el aislamiento, la lenta erosión de mi identidad. Otras mujeres de nuestra clase comenzaron a unirse a nosotras. María, cuyo marido la había engañado con su mejor amiga. Rebecca, que escapa de una relación emocionalmente abusiva. Jenny, que reconstruye su vida después del divorcio. Nos llamábamos el Club Fénix y bromeábamos sobre resurgir de las cenizas de nuestras vidas pasadas.
Pero había algo de verdad en el humor. Cada uno de nosotros se estaba transformando, desprendiéndose de viejos miedos y limitaciones como si fueran pieles gastadas. Una mañana, cuando ya habían pasado 2 meses desde que había empezado el curso, llegué al café y encontré a Diane inusualmente callada. Mi ex descubrió dónde vivo, dijo finalmente mientras revolvía su café sin tocar. Anoche se presentó borracho y exigió hablar conmigo. Dijo que había cambiado, que estaba en terapia, que había dejado de jugar. Sus manos temblaban levemente. Una parte de mí quería creerle. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la suya. ¿Qué hiciste? Llamé a la policía, dijo con una mezcla de orgullo y dolor en su voz. Es la primera vez que hago eso. Se lo llevaron, pero ella me miró. ¿Es extraño que todavía me sienta culpable? Antes de poder responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tu hermana me contó sobre tus clases de bienes raíces. Siempre supe que te acostabas con esa instructora. ¿Por qué otra razón te ayudaría? Ronald se merece algo mejor. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que era de la madre de Ronald, Ellen. Ella siempre me había tratado con un desprecio apenas disimulado, convencida de que no era lo suficientemente buena para su precioso hijo. Ahora estaba difundiendo rumores perversos sobre Carol, tratando de destruir a la única persona que me había dado una oportunidad. Te tiemblan las manos, observó Diane. Le mostré el texto. Ella lo leyó y luego me miró con una determinación feroz. ¿Sabes qué? Ya no vamos a hacer esto solos. Es hora de combatir el fuego con fuego. Esa tarde, en lugar de nuestro grupo de estudio habitual, Diane organizó una reunión con un amigo abogado en nuestro Club Fénix. Lisa, que se especializa en derecho de familia, llegó con una pila de papeles y una actitud sensata que inmediatamente me tranquilizó. Lo primero que dijo mientras esparcía los documentos sobre la mesa del café fue: estamos obteniendo órdenes de alejamiento para los dos. En segundo lugar, documentamos todo, cada mensaje de texto, cada llamada, cada intento de contacto. En tercer lugar, sonrió con tristeza, te vamos a enseñar cuáles son tus derechos. Durante las 2 horas siguientes, Lisa nos explicó el laberinto legal de las órdenes de protección, los procedimientos de divorcio y los derechos de propiedad. Me explicó que el abuso financiero era motivo de acción legal, y que el hecho de que Ronald vendiera mis joyas heredadas sin mi consentimiento podía considerarse un robo. Pero las joyas ya no están, protesté. ¿Qué sentido tiene? El sentido, dijo Lisa con firmeza, es establecer un patrón de abuso. Además, podría haber formas de rastrear dónde se vendieron las piezas. Si podemos demostrar que las vendió sin su consentimiento, podemos solicitar una compensación. Mientras hablaba, sentí que se me quitaba un peso de encima. Por primera vez, no solo estaba huyendo, estaba contraatacando. Esa noche, mientras caminaba hacia mi auto, vi una figura familiar en el estacionamiento, Ellen. Ella caminaba hacia mí, balanceando su bolso de diseñador como un arma. Eres una brujita desagradecida, espetó. ¿Sabes lo que le estás haciendo a mi hijo? ¿A la reputación de nuestra familia? Pensé en las mujeres fuertes que había conocido, en el asesoramiento legal de Lisa, en mis hermanas del Phoenix Club. Algo cambió dentro de mí. La reputación de tu familia, dije en voz baja. ¿Y qué hay del legado de mi familia que Ronald vendió sin pensarlo 2 veces? ¿Y los años que pasé intentando complacerte mientras me tratabas como si fuera inferior a ti? Tú eras inferior a nosotros, se burló. Una don nadie de la nada, afortunada de casarse con un miembro de nuestra familia, ¿y así es como nos pagas? ¿Difundiendo mentiras sobre abusos? No son mentiras, dije con voz firme. Y yo no soy nadie, nunca lo fui. Ella me agarró del brazo, pero yo di un paso atrás. No me toques, le advertí. Tengo testigos y no tengo miedo de llamar a la policía. El rostro de Ellen se desfiguró de rabia, pero miró a su alrededor y se dio cuenta de que los demás estudiantes la observaban desde las ventanas del aula. Con una última mirada venenosa, se marchó furiosa. De regreso a mi departamento, recibí una llamada de Betsy. Mamá me acaba de llamar llorando, dijo. Dijo que amenazaste a Ellen. Grace, ¿qué te está pasando? Lo que está pasando es que finalmente me estoy defendiendo, respondí.
Betsy, te amo, pero si no puedes apoyarme en esto, necesito que te mantengas al margen. Hubo una larga pausa. Solo quiero que mi hermana regrese, susurró. He vuelto, dije en voz baja. La verdadera yo. La que desapareció tan poco a poco que ambos olvidamos que existía. Después de colgar, me senté en mi pequeño escritorio, rodeada de libros de texto sobre bienes raíces y documentos legales. Mi teléfono vibró con mensajes del Phoenix Club. Palabras de apoyo, ofertas de quedarme con ellos si me sentía insegura, recordatorios de nuestra fuerza juntos. Abrí mis materiales de estudio y me concentré en el complejo lenguaje del derecho contractual. En 2 semanas tendríamos nuestro primer examen importante. Carol nos había advertido que sería un desafío, pero me sentía preparada, más que preparada. Me sentí empoderada. Lo que no me di cuenta fue que la aparición de Ellen era solo el comienzo. Ronald siempre había recurrido a su madre para luchar en sus batallas, y ahora que ella había fracasado, intentaría un enfoque diferente. Una que pondría a prueba no solo mi determinación, sino también los lazos de mi nueva hermandad de maneras que nunca esperé. La mañana de nuestro primer examen importante, me desperté con una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos de Diane. Grace, revisa tu correo electrónico ahora. Me temblaban las manos cuando abrí mi bandeja de entrada y encontré un mensaje de la Junta de Licencias Inmobiliarias, con copia para todos los estudiantes de nuestra clase. Alguien había presentado una queja ética contra Carol, alegando que ella aceptaba favores sexuales a cambio de aprobar las clases. ¿La evidencia? Una serie de fotos manipuladas que mostraban a Carol y a mí en lo que parecían ser situaciones íntimas fuera de clase. Se me revolvió el estómago al reconocer el lugar, el café donde habíamos tenido nuestras sesiones de terapia, el estacionamiento donde ella me había abrazado después de que me desmoroné por lo de Ronald. Los momentos inocentes se transformaron en algo sórdido. Supe de inmediato quién estaba detrás de todo. Ronald siempre había sido hábil en la manipulación, en tomar fragmentos de verdad y transformarlos en armas. Lo había hecho durante todo nuestro matrimonio, poniendo sutilmente a mis amigos en mi contra al sembrar semillas de duda sobre mi lealtad, mi estabilidad, mis intenciones. Todos te apoyamos, decía el siguiente mensaje de Diane, seguido de una avalancha de mensajes de apoyo de los miembros de nuestro Club Phoenix. Pero cuando llegué al centro de formación, pude sentir las miradas, oír los susurros. Algunos estudiantes se alejaron cuando me senté como si mi supuesto escándalo pudiera ser contagioso. Carol no estaba allí. Un administrador anunció que había sido suspendida temporalmente en espera de una investigación. Nuestro examen se pospondría. Mientras escuchaba los murmullos de especulación a mi alrededor, la vergüenza y la ira luchaban en mi pecho. Esto no era solo un ataque contra mí, era un intento de destruir la carrera de Carol, de castigarla por ayudar a mujeres como yo a encontrar su independencia. Durante la pausa del almuerzo me encontré rodeada por el Phoenix Club en nuestro café habitual. Tenemos que contraatacar, declaró María, sus ojos oscuros brillando de ira. Todos conocemos a Carol. Todos hemos visto cómo nos ha ayudado. Esto no es más que una campaña de desprestigio. Lisa, nuestra amiga abogada, ya estaba con el teléfono enviándonos correos electrónicos. Podemos demostrar que estas fotos están manipuladas, dijo, y podemos rastrear quién las envió. Si fue Ronald o alguien que actuó en su nombre, eso es acoso y difamación. Rebecca, que había estado escribiendo tranquilamente en su computadora portátil, levantó la vista. Creo que encontré algo. Los metadatos de estas fotos. Definitivamente han sido manipulados. Y miren la dirección de correo electrónico desde la que los enviaron. Es una variación del dominio de la empresa de Ronald. Sentí que una fría claridad se apoderaba de mí. Ya no solo intenta hacerme daño. Está dispuesto a destruir a cualquiera que me ayude. Me puse de pie. Ya tomé una decisión. Debo hacer una declaración a la Junta de Licencias. Contarles todo. ¿Estás segura?, preguntó Jenny con suavidad. Hacer pública tu historia es exactamente lo que Ronald no espera. Terminé. Él piensa que sigo siendo esa mujer que haría cualquier cosa para evitar conflictos, para mantener la paz. Pero ya no soy ella. Esa tarde me senté ante la Junta de Licencias. 3 personas de rostro severo que se habían reunido para una audiencia de emergencia.
Mis hermanas del Phoenix Club ocupaban la última fila y su presencia me dio fuerzas. Las acusaciones contra Carol Matthews son falsas. Empecé a hablar con voz firme. Son parte de un patrón de acoso por parte de mi ex marido, que vendió mis reliquias familiares sin permiso y ha estado tratando de sabotear mis intentos de independencia desde entonces. Le conté todo. El abuso financiero, el aislamiento, la manipulación. Les mostré los textos amenazantes, la documentación que Lisa me había ayudado a recopilar. La señora Matthews ha sido muy profesional, continué. Ha ayudado a innumerables mujeres a reconstruir sus vidas a través de este programa. De lo único que es culpable es de mostrar compasión hacia los estudiantes en crisis. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. La silla, una mujer con gafas de montura de acero, se inclinó hacia adelante. Son acusaciones graves, señora Taylor. ¿Tiene alguna prueba de que su marido está detrás de estas fotos? Rebecca levantó la mano desde el fondo de la sala. Sí lo sé, dijo ella mientras caminaba hacia adelante con su computadora portátil. Soy una ex especialista en seguridad informática. Puedo mostrarle exactamente cómo se manipularon estas imágenes y rastrearlas hasta su origen. Mientras Rebecca presentaba sus pruebas técnicas, sentí que mi teléfono vibraba. Un mensaje de texto de Betsy. Acababa de tener una larga conversación con mamá. Me contó cosas sobre su matrimonio que nunca supe. Cosas que dijo e hizo Ronald. Lamento mucho no haberlo visto antes. Voy camino hacia ti. Las lágrimas nublaron mi visión, pero las contuve. No era momento para reencuentros emocionales. La Junta estaba tomando una decisión. A la luz de esta evidencia, el presidente anunció que desestimaríamos la denuncia contra la señora Matthews. Además, remitiríamos este caso de acoso a nuestro departamento legal. Me miró directamente. Señora Taylor, ¿estaría dispuesta a proporcionar una declaración formal sobre estos hechos? Sí, dije con firmeza. Ya no seguiré callada. Cuando salimos de la sala de audiencias, Carol me estaba esperando afuera. Me abrazó fuerte y me susurró, nunca dudé de ti. Luego dio un paso atrás y se acomodó la chaqueta con su habitual actitud profesional. Ahora creo que tenemos un examen para el que prepararnos. Esa tarde, mientras estudiaba con renovada determinación, recibí otro mensaje de texto. Esta vez de Ronald. ¿Crees que has ganado? Esto no ha terminado. Yo te hice quien eres. Sin mí, no eres nada. Le mostré el mensaje a Diane, que se había quedado a estudiar conmigo. Ella lo leyó y sonrió tristemente. Él está equivocado, ¿lo sabes? Él no te hizo quien eres. Solo te convenció de que olvidaras quién eras. ¿Y ahora? Señaló nuestros libros de texto, nuestros apuntes, nuestros sueños que se extendían ante nosotros. Ahora lo recuerdas. Guardé el texto como prueba y volví a mis estudios. Ronald tenía razón en una cosa. Esto no había terminado, pero por primera vez no tenía miedo de lo que vendría después. Tenía la verdad de mi lado y un ejército de hermanas a mi lado. Lo que no sabía era que Ronald tenía una carta más que jugar, una que me obligaría a elegir entre mi nueva fuerza y algo que creía haber perdido para siempre. El día que aprobé el examen de licencia inmobiliaria debería haber sido un día de puro triunfo. Mi puntuación era una de las más altas de la clase y el Phoenix Club había planeado una celebración en nuestro café habitual. Pero cuando llegué, encontré a Diane esperándome sola, con el rostro serio. Ronald se puso en contacto conmigo, dijo sin preámbulos. Tiene las joyas de tu abuela. El mundo se inclinó hacia un lado. Me agarré del borde de la mesa, olvidándome del café. Eso es imposible. Lo vendió. Al parecer, no todo. Diane sacó su teléfono y me mostró una foto que Ronald le había enviado. Allí, entre el terciopelo que tanto me resultaba familiar, estaban los pendientes de perlas de mi abuela. Los que había llevado el día de su boda. Los que había prometido que serían mi regalo de bodas. Dice que te las devolverá, continuó Diane con cuidado, si te reúnes con él. Sola. Me temblaban las manos mientras miraba la foto. Esas perlas eran más que joyas. Eran la última conexión tangible con mi abuela, con el legado de mujeres fuertes que ella había querido que yo continuara.
Por un momento me sentí transportada de nuevo a su dormitorio y escuché su voz. Estas perlas me ayudaron a superar los momentos más difíciles, Grace. Me recordaron que la belleza puede sobrevivir a la oscuridad. ¿Cuándo? Mi voz sonaba distante a mis propios oídos. Esta noche en tu antigua casa, por supuesto. La casa que habíamos compartido durante 15 años. El lugar donde poco a poco me había perdido a mí misma. Ronald siempre tuvo un don para la guerra psicológica. ¿No estás considerando esto realmente? La voz de Diane se volvió más aguda y preocupada. Grace es una trampa. Está desesperado. La investigación de la Junta de Licencia se está acercando a él. Betsy ha dejado de hablarle. El círculo social de su madre está repleto de rumores sobre su comportamiento. Está perdiendo el control, lo que lo hace más peligroso que nunca, reconocí. Pero esas perlas no valen tu seguridad. La voz de Carol nos interrumpió. Había llegado sin que nos diéramos cuenta y ahora se sentó en una silla con expresión feroz y preocupada. Piensa en lo que estás considerando. ¿Ir sola a ver a un maltratador que acaba de perder sus últimos vestigios de respetabilidad pública? Tenían razón, por supuesto. La parte racional de mi cerebro gritaba que ese era exactamente el tipo de manipulación que me había mantenido atrapada durante tanto tiempo. Pero mi corazón anhelaba esas perlas. Por lo que representaban. Saqué mi teléfono y llamé a Lisa. Después de explicarle la situación, le pregunté, ¿cuáles son mis opciones legales? Las perlas son tu propiedad heredada, dijo. Si podemos demostrar que los retuvo deliberadamente mientras afirmaba que los había vendido, eso es robo. Podríamos presentar cargos, conseguir una orden judicial. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Su vacilación me lo dijo todo. Semanas mínimo. Y tendríamos que demostrar que estaban realmente en su posesión. Esa foto no es prueba suficiente. Cuando colgué, mi teléfono vibró con un mensaje de Ronald. 1 hora, ven solo o las perlas desaparecerán para siempre. Tú eliges. Miré los rostros preocupados que me rodeaban. Esas mujeres que se habían convertido en mi familia elegida. Que me habían ayudado a reconstruir mi vida a partir de las cenizas de mi matrimonio. Entonces pensé en mi abuela, en su fuerza, en el legado que representaban estas perlas. Me voy, dije en voz baja. Pero no solo. Y no a su manera. Durante los siguientes 45 minutos formulamos un plan. Carol le pidió un favor a su hermano, un investigador privado. Diane se puso en contacto con su amiga en la comisaría local. Rebecca configuró una conexión de transmisión en vivo a través de mi teléfono que se transmitiría directamente a su computadora portátil. María y Jenny se posicionaron estratégicamente en el vecindario. Cuando estacioné frente a mi antigua casa, mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. A través de mi auricular, pude escuchar la voz de Rebecca. Te tenemos vigilado. La policía está a 2 minutos de distancia si es necesario. No estás sola. La luz del porche parpadeó cuando me acerqué. Ronald abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Y por un momento me impresionó lo pequeño que parecía. El hombre que una vez había llenado todo mi mundo ahora parecía disminuido, desesperado. Viniste, dijo tratando de mostrar su antigua sonrisa controladora. Sabía que lo harías. Siempre haces lo correcto, Grace. Eso es lo que me encanta de ti. ¿Dónde están las perlas, Ronald? Dio un paso atrás y me hizo un gesto para que entrara. Hablemos dentro. Como gente civilizada. No. Me quedé donde estaba. O me muestran las perlas ahora o me voy. Su rostro se ensombreció. Aquí no das las órdenes. Nunca lo has hecho. En realidad, dije con calma, sí, lo sé. En este momento hay varios testigos observándote. La policía está alerta y todo lo que dices está siendo grabado. Así que lo preguntaré una vez más, ¿dónde están las perlas de mi abuela? Se rió pero percibí un dejo de histeria en su voz. ¿Crees que le tengo miedo a la policía? ¿A tu pequeña pandilla de divorciadas amargadas? Yo te hice Grace. Todo lo que eres es por mí. No, le corregí. Todo lo que soy es a pesar de ti.
Las perlas, Ronald. Ahora. Metió la mano en su bolsillo y sacó la caja de terciopelo. Por un momento vislumbré las perlas de mi abuela brillando suavemente a la luz del porche. Luego, con un movimiento repentino, cerró la caja y la sostuvo sobre la barandilla del porche, por encima de los escalones de cemento que estaban debajo. Elige, dijo. Entra y habla, o mira cómo tu preciado legado se hace añicos. El tiempo parecía ralentizarse. Vi la caja en equilibrio sobre su palma, vi la forma familiar en que apretaba la mandíbula cuando pensaba que tenía la ventaja. Y en ese momento finalmente entendí algo que mi abuela había intentado decirme hacía mucho tiempo. El legado no está en las perlas, Ronald, dije en voz baja. Está en mí. Siempre lo era. Sus ojos se abrieron de par en par, genuinamente sorprendidos. Antes de que pudiera reaccionar, me di vuelta y me alejé con pasos firmes y mesurados. Detrás de mí oí el ruido de la caja al caer en los escalones, lo oí maldecir, oí el sonido de pies corriendo. No los suyos, sino los de los agentes de policía que habían estado esperando. Más tarde me dirían que las perlas eran falsas, réplicas baratas que había comprado para atraerme de nuevo. Los auténticos se habían vendido hacía meses, tal como él había afirmado en un principio. Pero de algún modo, saberlo no me dolió tanto como esperaba. Esa noche, rodeada de mis hermanas del Phoenix Club, finalmente lloré. No por las perlas perdidas, sino por los años que pasé creyendo que mi valor podía estar contenido en una caja de terciopelo, controlada por las manos de otra persona. ¿Sabes lo que esto significa?, preguntó Diane, pasándome un pañuelo. ¿Qué? Por fin eres libre. Realmente libre. Ella tenía razón. Al elegirme a mí misma en lugar de las perlas, había roto la última cadena que me ataba a mi pasado. Pero como pronto descubriría, la libertad conlleva sus propios desafíos. Y Ronald tenía una última sorpresa que pondría a prueba no solo mi determinación, sino todo lo que creía saber sobre el perdón y la redención. Una semana después del enfrentamiento en el porche, me senté en la oficina de Carol, mirando una oferta de trabajo de una de las empresas inmobiliarias más prestigiosas de la ciudad. Mis resultados en los exámenes y la publicidad que se dio a raíz del incidente de la Junta de Licencias habían llamado su atención. Querían que me uniera a su equipo, especializado en ayudar a mujeres en transición a encontrar nuevos hogares, tanto literal como figurativamente. Es una buena oferta, dijo Carol observándome atentamente. Pero pareces indeciso. Tracé el logotipo en relieve en el membrete. Ronald siempre me dijo que no estaba hecho para trabajos de alta presión, que era demasiado emocional, demasiado sensible. Me reí suavemente. Incluso ahora su voz está en mi cabeza, diciéndome que fracasaré. ¿Y qué dice tu voz? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Betsy. En el hospital con mamá. Ella se calló. Ella pregunta por ti. Mi suegra, la mujer que me había tratado con desprecio durante 15 años, quería verme. Una parte de mí quería ignorar el mensaje, dejar que ella probara la amargura del rechazo que tantas veces me había servido. Pero algo en el siguiente mensaje de Betsy me hizo reflexionar. Ha estado llorando, Grace dice que necesita contarte algo sobre Ronald. Miré a Carol. Necesito ir al hospital. Ella asintió con la cabeza, con comprensión en sus ojos. A veces sanar significa enfrentarse a todos los fantasmas, no solo a los obvios. En el hospital encontré a Ellen en una habitación privada, con su ropa de diseñador reemplazada por una bata de hospital que la hacía parecer sorprendentemente vulnerable. Betsy me abrazó fuerte y susurró, «Gracias por venir», antes de salir para darnos privacidad. «No pensé que vendrías», dijo Ellen, sin su habitual tono cortante. Yo tampoco, admití, sentada en la silla junto a su cama. Ella se quedó callada por un largo momento jugueteando con su manta. Encontré algo en la antigua habitación de Ronald en nuestra casa, dijo finalmente. Cartas de su padre escritas desde la prisión. Nunca supe que Robert le escribía. Me senté más erguida. Ronald siempre me había dicho que su padre había muerto cuando él era joven. Una de las primeras cosas que me atrajo de él fue nuestra experiencia compartida de pérdida, ya que mis propios padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo estaba en la universidad. «Prisión», repetí. Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas.
Robert era como Ronald, encantador en público pero en casa. Ella se tocó el brazo inconscientemente y reconocí el gesto, de la misma manera que yo solía comprobar si tenía moretones. Fue a prisión por malversación de fondos cuando Ronald tenía 12 años. Les dije a todos que murió porque me daba vergüenza. Pensé que si le daba todo a Ronald y lo amaba lo suficiente, no se convertiría en su padre. La revelación me golpeó como un puñetazo. De repente muchas cosas cobraron sentido, la obsesión de Ronald por las apariencias, su necesidad de control, su compleja relación con el dinero y el poder. Las cartas, continuó Ellen, están llenas de manipulación, de culpa. Robert le dice a Ronald que todo es culpa mía, que no se puede confiar en las mujeres. Nunca supe que Ronald las estaba leyendo, que estaba absorbiendo esas ideas. Pensé que lo estaba protegiendo, pero... Me miró directamente por primera vez. Ayudé a crear al hombre que te lastimó y agregué más dolor con mi propio comportamiento. Me quedé allí sentada procesando esta nueva información. Una parte de mí quería decirle que comprender el dolor de Ronald no justificaba sus acciones. Pero al mirar a Ellen, al mirarla de verdad, vi a otra mujer herida que había tomado decisiones por miedo y vergüenza. Todos hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos en ese momento. Finalmente dije, quizás también Ronald, pero eso no significa que tengamos que seguir tomando las mismas decisiones. Ella tomó mi mano y por primera vez en nuestra relación, no sentí la necesidad de prepararme para las críticas. Encontré algo más, dijo. Un recibo de la joyería donde Ronald vendió las piezas de tu abuela. Los llamé. La mayoría de los artículos ya se habían vendido, pero todavía tenían el collar de esmeraldas. Estaban dispuestos a revenderlo. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantener la calma. No puedo permitírmelo. Puedo, dijo Ellen. Déjame hacerlo. No quiero borrar lo que pasó, sino mostrarles que ahora entiendo su importancia. Cuando salí del hospital esa noche mi mente estaba dando vueltas. Llamé a Diane, necesitaba procesar todo. Nos encontramos en nuestro café y le conté todo. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó cuando terminé. ¿Y el collar? No lo sé. Una parte de mí lo quiere desesperadamente de vuelta. Pero aceptar un regalo tan caro de Ellen podría parecer como cambiar una obligación por otra, ¿no? Terminó Diane. Asentí. ¿Y qué pasa con la oferta de trabajo? Tengo miedo, Diane. No solo de fracasar, sino de tener éxito. De construir una vida completamente diferente a todo lo que Ronald pensó que podría tener. Ella extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. Ya sabes lo que pienso. Creo que es exactamente por eso que deberías hacer ambas cosas. Acepta el collar y acepta el trabajo. Demuéstrate que puedes manejar relaciones complejas sin perderte a ti mismo. Que puedes aceptar ayuda sin renunciar a tu poder. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de la empresa inmobiliaria. Esperando con ansia su decisión, nuestros clientes necesitan a alguien que comprenda su recorrido. Al ver esas palabras, sentí que algo se calmaba dentro de mí. Pensé en todas las mujeres que estaban allí, haciendo las maletas en mitad de la noche, prefiriendo ellas mismas por encima de la seguridad y la familiaridad. Se merecían a alguien que pudiera mostrarles no solo casas, sino posibilidades. Acepto el trabajo, dije con firmeza. Diane sonrió. Nunca dudé de que lo harías. Lo que no sabía entonces era que mi primer cliente me obligaría a afrontar la última parte de mi propia curación. Y esa última sorpresa de Ronald pondría a prueba no solo mi nueva fortaleza, sino también mi capacidad de perdonar de maneras que nunca esperé. Mi primer día en Preston and Valley Real Estate comenzó con una sorpresa. La socia gerente Victoria Preston en persona, me estaba esperando en mi nueva oficina. Tengo una clienta especial para ti, dijo colocando un expediente en mi escritorio. Está saliendo de una situación difícil, necesita a alguien que comprenda. Discreción. Abrí el expediente y sentí que se me cortaba la respiración. El nombre de la clienta era Laura Davis, la hermana menor de Ronald. Nunca habíamos tenido una relación muy estrecha. Ella vivía en la costa oeste y nos visitaba rara vez. Las pocas veces que nos vimos, ella parecía retraída, especialmente cuando estaba con Ronald.
Ella te pidió específicamente que lo hicieras, agregó Victoria, y dijo que había estado siguiendo tu historia. Mis manos temblaron levemente mientras leía los requisitos de Laura. Un edificio seguro, puertas que dan privacidad, un sistema de seguridad excelente, el tipo de lugar que uno elige cuando está mirando por encima del hombro. Llamé a Laura esa tarde. Su voz era distinta a la que recordaba, más fuerte aunque con un dejo de tensión. Dejé a Marcus, dijo sin preámbulos. Después de enterarme de lo que Ronald te hizo, me dio valor, me hizo darme cuenta de que no estaba sola. La revelación me dejó atónita. Solo había visto a Marcus 2 veces en reuniones familiares en las que me había parecido encantador y atento, tal como Ronald les había parecido a los demás. ¿Estás a salvo?, pregunté. Por ahora. Me alojo en un hotel con un nombre diferente, pero necesito algo permanente, un lugar donde pueda, hizo una pausa, un lugar donde pueda recordar quién soy. Acordamos encontrarnos a la mañana siguiente. Cuando Laura entró en nuestro café, lo había elegido deliberadamente, ese lugar que se había convertido en un símbolo de seguridad y solidaridad. Casi no la reconocí. Había desaparecido la mujer tímida que siempre parecía pasar desapercibida. Esta Laura se comportaba de forma diferente, a pesar de las ojeras bajo los ojos y la forma cuidadosa en que escudriñaba la habitación antes de sentarse. Ronald no sabe que estoy aquí, dijo rápidamente. Después de todo lo que pasó contigo, él y Marcus tuvieron una pelea. Marcus dijo que mentías sobre el abuso, pero Ronald te defendió, dijo que tenías razón en irte, que él se había equivocado. Ella se retorció las manos. Fue la primera grieta en la imagen perfecta de Marcus. Empecé a ver patrones que había estado ignorando durante años. Absorbí esa información, sintiéndome extrañamente distante ante la mención del aparente momento de autoconciencia de Ronald. Dime qué buscas en una casa, dije con suavidad, no solo las características de seguridad. ¿Qué te haría sentir tú misma otra vez? Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Ventanas, susurró. Muchas ventanas. Marcus siempre mantenía las cortinas cerradas, decía que era para tener privacidad, pero en realidad enderezó los hombros. Quiero luz y una cocina donde pueda cocinar de nuevo. Siempre decía que cocinaba fatal, pero antes me encantaba. ¿Y tal vez quizás un pequeño jardín? Durante la semana siguiente le mostré a Laura varias propiedades y la vi relajarse poco a poco, empezar a imaginar posibilidades. El Club Fénix se puso de su lado. Diane la ayudó a abrir una nueva cuenta bancaria. Rebecca realizó una auditoría de seguridad de su presencia en línea. María compartió su propia historia de cómo recuperó la alegría a través de la cocina. Entonces llegó la mañana en que llegué a la oficina y encontré a Marcus esperándome en el vestíbulo. ¿Dónde está?, preguntó interponiéndose en mi camino. Al igual que Ronald, vestía bien, hablaba bien, era la viva imagen del éxito profesional. Pero vi algo que no había notado años atrás, la rabia controlada en sus ojos. La forma en que utilizó su altura para intimidar. No hablo de clientes, dije con firmeza, agradecida por el guardia de seguridad que vigilaba de cerca. Por favor, váyase antes de que llame a la policía. Ella es mi esposa, gruñó. No tienes derecho a interferir. ¿Qué les pasa a ustedes, mujeres de Taylor? ¿Creen que pueden destruir familias, difundir mentiras? Retroceda, señor, advirtió el guardia de seguridad, acercándose. Marcus se acomodó la corbata y recuperó su máscara de cortesía. Dile a Laura que me llame. Dile que la perdono por esta locura pasajera. Dile que vuelva a casa antes de que lo pierda todo. Después de que él se fue, llamé a Laura inmediatamente. Ella se derrumbó cuando le conté sobre la visita de Marcus. Él nunca se detendrá, sollozó. Al igual que Ronald nunca dejó de intentar controlarte. Ronald se detuvo, dije, sorprendiéndome a mí misma al darme cuenta. Cuando finalmente le demostré que ya no estaba bajo su control, y Marcus también se detendrá porque eres más fuerte de lo que crees. Esa noche recibí una llamada inesperada de Ronald. Por un momento pensé en no contestar, pero algo me hizo contestar. Acabo de enterarme de que Marcus va a venir a tu oficina, dijo. Su voz sonaba diferente, más tranquila, menos segura. Quería advertirte que tuvieras cuidado. Él no es estable. ¿Cómo si tú no fueras estable?, pregunté. Una larga pausa.
Estoy en terapia, dijo finalmente. Terapia de verdad. No solo las clases de manejo de la ira de las que solía burlarme. Laura merece algo mejor que lo que Marcus le está haciendo. Tú merecías algo mejor que lo que yo te hice. Pensé en Ellen en el hospital, en el trauma generacional que se transmite como una herencia envenenada. Si lo hicimos, estuve de acuerdo. Pero puedes ayudar a romper el ciclo. Dile la verdad sobre Marcus si Laura necesita testigos. Muéstrale a tu sobrino que hay otra manera de ser un hombre. Lo haré, dijo en voz baja. Grace. El collar de esmeraldas. Mamá me dijo que se ofreció a comprárselo. Ella lo hizo. La dejé. No por mí ni siquiera por ella. Pero para la abuela Rose. Y todo lo que ella quería para ti. Después de colgar, me quedé sentada en mi oficina durante un buen rato, mirando cómo la puesta de sol teñía el cielo de tonos curativos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. Había encontrado un anuncio que quería ver. Una casa de campo con grandes ventanales y un jardín. Mañana ayudaría a mi cuñada a dar otro paso hacia la libertad. Mañana aceptaría la oferta de Ellen de recuperar una parte de mi herencia. Mañana seguiría construyendo una vida que nunca imaginé posible. Pero esta noche, rodeada de la evidencia de lo lejos que había llegado, finalmente entendí lo que mi abuela había tratado de decirme sobre los legados. No están en las cosas que heredamos, sino en la fuerza que transmitimos. Cada mujer que se libera facilita que la siguiente la siga. Lo que no sabía era que el viaje de Laura traería una revelación final, una que cambiaría no solo su vida y la mía, sino las vidas de incontables mujeres que aún no habían encontrado su coraje. Un año después de haber dejado atrás mi joyero vacío, me quedé en el nuevo jardín de Laura, observándola cuidar sus rosas en flor. La cabaña que había elegido se había transformado de una propiedad abandonada en un santuario, al igual que su dueña. Laura había llenado todas las ventanas con plantas, pintado las paredes de amarillos soleados y azules apacibles, y había convertido el pequeño patio trasero en un oasis de flores y hierbas. Nunca pensé que volvería a sentir tanta paz, dijo mientras se sacudía la tierra de las manos. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando me mostraste este lugar por primera vez? Sonreí al recordar ese día. Dije que a veces las cosas más rotas se vuelven las más hermosas, una vez que se les da espacio para crecer. Ella asintió, tocando suavemente un pétalo de rosa. Marcus finalmente firmó los papeles del divorcio ayer. Ronald testificó sobre la historia familiar de abuso. Su terapeuta dice que fue un momento decisivo. La mención de Ronald ya no me producía esa opresión en el pecho. El tiempo y la distancia me habían dado una perspectiva que nunca creí posible. No era el monstruo de mis miedos ni el hombre encantador de mis primeros recuerdos, solo una persona herida que finalmente se enfrentaba a sus propios demonios. Mi collar de esmeraldas captó la luz del sol mientras me movía para ayudar a Laura con su poda. Ellen lo había comprado de nuevo, pero con un giro inesperado. Lo había restaurado y le había añadido pequeños diamantes que representaban, según decía, la fuerza que surge de romper y reconstruir. Ahora lo llevaba puesto no como un recordatorio de lo que había perdido, sino de lo que había ganado. Grace, dijo Laura vacilante, he estado pensando en esa idea que mencionaste sobre crear una fundación. Ah, sí, la idea que se me había ocurrido una noche tarde después de ayudar a otra clienta a escapar de una relación controladora. La Fundación Fénix, dije, que utiliza la experiencia en bienes raíces para ayudar a mujeres en transición a encontrar una vivienda segura, a gestionar los derechos de propiedad durante el divorcio y a reconstruir sus vidas. Quiero ayudar, dijo Laura con firmeza. El fondo fiduciario de mi abuelo, el que Marcus no pudo tocar. Quiero usarlo para esto. Podríamos ayudar a muchas mujeres. Antes de poder responder, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diane. Enciende las noticias ahora. Laura tenía un pequeño televisor en la cocina, que más bien servía como ruido de fondo. Cuando lo encendimos, vimos a Marcus siendo sacado de su oficina esposado. El titular que se desplegaba debajo decía, ejecutivo prominente arrestado por fraude financiero y violencia doméstica. Había otras, susurró Laura, hundiéndose en una silla. Otras mujeres. Él ya había hecho esto antes. El detective dice que algunos de ellos están dispuestos a testificar.
Le agarré la mano mientras veíamos cómo se desarrollaban las noticias. Mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes del Phoenix Club, de Betsy, de Ellen, incluso uno de Ronald. Lamento no haber hablado antes. Sobre todo. Más tarde esa noche organicé una reunión improvisada en mi nuevo apartamento, un espacio que había amueblado completamente a mi gusto con obras de arte de artistas locales y sillas cómodas. Perfecto para largas conversaciones. El Phoenix Club estaba allí junto con Laura, Ellen y Betsy. Carol llegó la última con una botella de champán y una carpeta de papeles. La Junta de Licencias aprobó nuestra propuesta. Ella anunció que el programa inmobiliario incluirá ahora un módulo obligatorio sobre cómo reconocer y comprender el abuso financiero doméstico. Y quieren que todos nosotros ayudemos a desarrollarlo. Mientras los vasos tintineaban y las conversaciones fluían, me escabullí hacia mi pequeño balcón. Las luces de la ciudad brillaban abajo y toqué el collar de mi abuela, imaginando lo que diría sobre todo esto. Recordé sus palabras sobre las perlas. Me recordaron que la belleza puede sobrevivir a la oscuridad. Ella tenía razón, pero no de la forma en que yo había pensado originalmente. Diane se me unió, apoyada contra la barandilla. ¿Un centavo por tus pensamientos? Estaba pensando en el valor, dije. No el tipo que se puede medir en dólares o diamantes, sino el tipo que crece cuando lo compartes. Ella asintió, entendiendo como siempre. La fundación va a cambiar vidas. Ya lo ha hecho, respondí pensando en las mujeres en mi sala de estar, cada una con su propia historia de liberación y reconstrucción. Ya lo hemos hecho. A la mañana siguiente tenía una cita con una nueva clienta, otra mujer que me había recomendado el Centro de Apoyo para Personas con Violencia Doméstica. Mientras preparaba mis archivos, miré la cita enmarcada en la pared de mi oficina, palabras de mi abuela que había hecho pintar con una letra elegante. Tu valor no está en lo que posees, sino en lo que te atreves a ser. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. La primera reunión de la fundación la semana que viene. Ya tenemos 3 propiedades reservadas para viviendas de emergencia. ¿Realmente estamos haciendo esto? Sonreí pensando en todas las mujeres que todavía están ahí, paradas frente a joyeros vacíos o cuentas bancarias congeladas o puertas cerradas, preguntándose si tienen la fuerza para irse. Pronto sabrían lo que yo había aprendido. Que a veces perderlo todo es solo la forma que tiene la vida de mostrarte lo que siempre tuviste. Coraje, resiliencia y el poder de ayudar a otros a encontrar su propio camino a casa. El collar de esmeraldas reflejaba la luz de la mañana y lanzaba destellos verdes que danzaban sobre mi escritorio. Lo toqué brevemente en un gesto de gratitud más que de pena, y luego tomé mis llaves. Alguien estaba esperando a que le mostraran no solo una casa, sino un futuro. Y esta vez, sabía exactamente cómo ayudarla a encontrarlo. Al final, mi abuela tenía razón con respecto a los legados. No están en las joyas que heredamos ni en las casas que compramos, ni siquiera en los cimientos que construimos. Están en los momentos en que una mujer mira a otra y dice, yo sobreviví a esto y tú también lo harás. Están en la fuerza que encontramos cuando nos quitan todo y en el poder que descubrimos cuando ayudamos a otros a encontrar el suyo. Cuando entré en el edificio de mi oficina, pasé por la pared de fotos de agentes, entre las que ahora estaba la mía. Grace Taylor, especialista en transición, leyó mi título. Debajo, en letras más pequeñas, estaba la frase que insistí en agregar, ayudarte a encontrar el camino de regreso a ti mismo. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había elegido. Y en esa elección estaban todas las riquezas que alguna vez necesitaría.